lindo que podamos estar en esta mañana meditando en la palabra del Señor. Y en verdad nos hace muy bien a todos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos siga guiando a través de su Espíritu Santo con su palabra. Oramos. Padre Santo, queremos darte a ti toda la gloria. Queremos alabarte por los méritos de Cristo Jesús, logrado en la cruz del Calvario. Es para nosotros una maravilla poder entender la obra que hiciste a través de las Escrituras. Y cuánto más, Señor, la importancia que tiene ella para poder llevar el mensaje a aquellos que aún no te conocen. Por eso, Padre, todo lo que venimos aprendiendo, escuchando, no es otra cosa más que un incentivo a nuestras vidas al saber que tú ya nos diste poder y autoridad en tu nombre, Jesús, para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Permítenos una vez más, Señor, hacer que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y que nos ayude, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por este tiempo. La gloria sea para ti, Señor Jesús, y ayuda al predicador. Amén. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y vamos a tomar lectura desde el 19 hasta el versículo 31. San Lucas 16, desde el versículo 19 al 31. Jesús dijo lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, llenos de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, a ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Esa es una historia
que también algunos dicen que es una parábola. Y es un poco difícil en la interpretación, pero creo que lo más prudente es llevarlo al contexto, porque es muy factible que tocando solamente esta narración pudiésemos quizás desenfocarnos de la idea que el Señor le está dando en esta historia que está contando. ¿Quiénes eran los oyentes? ¿A quién les estaba hablando? Y esto comienza desde el capítulo 15, en el versículo 1, dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero también vinieron los fariseos y los escribas, que ellos no venían a oír, sino ¿a qué? A murmurar diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Mis hermanos, fíjense ustedes que Jesús, a partir de ese público allí presente, personas religiosas pensando que ellos sí hacían lo correcto, y pecadores que estaban seguramente con la carga y el peso y la culpabilidad necesitando encontrar alivio, estaban allí. Jesús desarrolla a partir de este auditorio una serie de parábolas que todos la conocemos. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la famosa parábola del hijo pródigo. En ese contexto, Jesús continúa hablando, capítulo 16, y sigue enseñando parábolas, de tal manera que dice el versículo 14 del capítulo 16, que oían los fariseos, recién el pastor Samuel decía la diferencia de oír y escuchar, bueno, los fariseos oían estas cosas, pero ¿qué pasa? Ellos, al ser avaros, en realidad no estaban nada contentos, se enfurecían y se burlaban de Jesús. Entonces, en contexto de esa respuesta negativa, creyendo y convencidos ellos de su propia razón o autojustificación, Jesús se refiere a ellos diciendo en el versículo 15 del capítulo 16, vosotros sois, y les dice directamente a los fariseos, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y en este contexto es que podemos encontrar una curiosa historia que, por cierto, podemos extraer acá la importancia de la palabra, la importancia del evangelio, mis hermanos, porque las oportunidades se terminan cuando alguien muere. Y aquí encontramos nosotros en esta historia dos personajes, en el cual se enfoca principalmente una narración dicha por el mismo Señor Jesús, en la cual los oyentes, fariseos, publicanos y pecadores que estaban escuchando, debían entender que no era bueno despreciar y rechazar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Si bien es cierto, hermanos, creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana nos hemos visto tentados a predicar un evangelio del terror, hablando mucho más del infierno que hablando de la salvación de Jesucristo. Es más, hasta hay películas en la cual se presenta, por ejemplo, el arrebatamiento o películas que más bien son apocalípticas como para causar miedo a la gente y buscar ser salvo por miedo. Creo que en algún momento todos hemos escuchado o hemos dicho o hemos sido tentados quizás a decir, mira que si no crees te vas al infierno. Y creo que, mis hermanos, Jesús corre el velo de algo que ninguno de nosotros conocemos. Y puede ser que sea una parábola o puede ser que sea una historia en el contexto de lo que viene diciendo, pero lo que es cierto es que si hay alguien que muere sin Cristo, sin recibir el mensaje que ha sido enseñado a través de las Escrituras, el Evangelio de Jesucristo, podemos entender en esta historia que es peligroso. ¿Es importante el Evangelio? ¿Es importante para tu familia el Evangelio? ¿Es importante creer con fe y obedecer al llamado?
Vamos a hacer 4 observaciones en este relato del capítulo 16 de San Lucas, el rico y Lázaro. Acá vemos principalmente del versículo 19 al 21 se presenta a los dos personajes. Inicialmente Jesús comienza diciendo había un hombre rico. Ese es el primer personaje que presenta Jesús en este relato. Y luego dice que había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora quiero aclarar que no se trata para nada del evangelio, como muchos hablan de un falso evangelio de la prosperidad, aduciendo de que el que tiene un buen pasar económico es bendecido por el Señor, pero el que es pobre está bajo maldición. Ese es un falso evangelio, por eso es que muchos creen que la evidencia de ser un hombre de Dios es estar adinerado. Mira, hermanos, Dios no tiene problema con el dinero. Lo que tenemos que entender es que aquí no se trata de ver que este era rico y se va al infierno, o este era pobre y se va al cielo porque es pobre. No es así. Prestemos atención a algunas cosas que nos podría llevar a nosotros a meditar hoy acerca de que en este mundo hay 2 tipos de personas, los que van a creer y los que no van a creer. Los que van a ser salvos y los que van a ser condenados. Los que van a recibir y los que van a rechazar. Pero característica de esta historia es que está llena de contrastes. Por ejemplo, la primera observación es que hay 2 vidas diferentes. El hombre rico dice, primeramente, que tenía una imagen exterior de un buen pasar. Dice que este hombre rico, Jesús añade, se vestía, da detalle cómo se vestía, de púrpura y de lino fino. Podemos ver nosotros de que era una ropa costosa para aquella época, por lo tanto deberíamos entender de que era para los ojos de la gente alguien distinguido, alguien atractivo, alguien que seguramente llamaba la atención y que hacía de que muchos quieran estar o participar o integrar el círculo de su intimidad. También dice que él tenía placeres, se daba con todos los gustos. Es más, nosotros, y más como estamos en situaciones, los argentinos creo que comemos menos asado, ¿no es cierto? Y creo que comemos asado y tenemos que limpiar la parrilla arrumbrada, que ya está los hierros, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil. Bueno, este hombre no, él hacía banquetes, ¿cuándo? Cada día. O sea que se daba con lujos y gustos en sus placeres. Él no tenía problema alguno económico. Y lo más importante es que todo esto que vemos aquí en este detalle es que la esplendidez de los banquetes, sin duda, estaba mostrando un gran egocentrismo, una gran avaricia y un deseo de exhibir lo que él por sus propios logros lo había conseguido. Este es el prototipo del hombre según este mundo. El hombre, para ser feliz, tiene que lograr éxito. Tiene que lograr riquezas, estatus, posición económica, triunfar en esta vida. Por eso es que todas las escuelas, las facultades, los centros de estudios, todo apunta a que el hombre sea exitoso. Probablemente lo más satisfactorio para alguien es ser reconocido por los demás. Este es el cuadro que presenta Jesús del primer personaje. Este era un hombre rico que probablemente él habrá dicho, yo no necesito nada. ¿Quién necesita de Dios? ¿Quién necesita arrepentirse? Probablemente esta historia apuntaba al corazón que Jesús conocía de aquellos que se burlaban de él y de su palabra. Personas que tenían apariencias delante de los hombres de algo sublime, pero delante de Dios ya era abominable. El segundo personaje aquí aparece es en el versículo 20 que dice, había también. O sea que Jesús estaba decidido a presentar 2 hombres. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico y estaba lleno de llagas y dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Es importante notar en este contraste algo diferente. Principalmente nosotros no sabemos cómo se llama el hombre rico,
Pero Jesús podría haber dicho, y había un mendigo, pero sin embargo él dice que se llamaba Lázaro. También ayer se citó al apóstol Pablo diciendo ese mensaje bonito que dice que conoce el Señor a los que son suyos. Y todos nosotros sabemos que aquellos a quien Él conoció desde antes de la fundación del mundo, a quien Él predestinó y los escogió para ser hijos suyos, Él en su palabra dice, yo te puse nombre y por tu nombre te llamé. Así que deberíamos empezar a pensar que este mendigo llamado Lázaro, Jesús estaba mostrándole que a él lo conocía. Pero no podemos mirar el cuadro de contraste en comparación con el hombre rico de cómo se vestía. Este era un mendigo. Y en una palabra traducida del griego es la palabra tojos, que significa que es miserable, que es indigente, que es una persona que tiene muy pocas probabilidades de vida. Una persona en ese estado, las probabilidades de vivir son ínfimas, porque no tiene una buena alimentación, porque si está enfermo no tiene cura o quizás el dinero para sus remedios, pero naturalmente vemos de que al estar llagado, enfermo, su situación era de un hombre moribundo. Enfermo, con hambre extremos, y que verdaderamente este hombre estaba en una gran necesidad. Pero lo que podemos ver que el hambre era tal que dice Jesús resaltando que él ansiaba aunque sea saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre rico. Y es bueno entender también en el contexto histórico de que esas migajas no eran lo que nosotros acostumbramos. Hay personas que les gusta la miga del pan, ¿no? Creo que uno de los problemas del exceso de gordura es que comemos mucho pan, ¿no? Y a veces las migas de pan son también ricas cuando hay buena salsa, ¿no? Y necesitamos que absorba todo. Pero en realidad no era ese tipo de miga, porque cuando habla de migajas, en aquella época no se usaba el paño o el trapo como una servilleta, sino que las migas de pan eran como para limpiarse del uso de las manos para comer. Y entonces eso era como algo sucio, algo que se tiraba, algo que no era para comer. Y está mostrando el nivel de indigencia, de hambre que tenía este hombre. Solamente estoy presentando el cuadro, no para decir que la salvación es por ser pobre o que la condenación es por ser rico. Estoy mostrando un contraste para que veamos dos clases de vida, pero algo llama la atención. Jesús dice, él se llama Lázaro. Así que vemos aquí que hay dos clases de personas, las que sufren y las que no sufren en apariencias a los ojos de los hombres. Pero lo curioso de este relato es que naturalmente Jesús quería mostrar de que el fin de la vida de opulencia, de placer y de lujos y confort del rico iba a terminar y que el fin del sufrimiento y padecimiento y soledad de aquel hombre mendigo que solamente tenía compañía de los perros también iba a terminar. Pero lo importante es el cambio de escena. El segundo punto, encontramos nosotros que hay dos muertes diferentes. En realidad, hermanos, la muerte es la misma para todos, pero no todos van a tener el mismo impacto acerca de la muerte. La misma Escritura dice que es de gran estima la muerte de los santos a los ojos del Señor. Nos regala un bonito texto en Apocalipsis diciendo, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueran en el Señor. Y creo yo que muchos cristianos aún sienten o tienen temor a la muerte simplemente por falta de educación bíblica y de enseñanza bíblica para saber qué es la muerte en sí para un hijo de Dios. No nos olvidemos que el famoso Salmo 23 nos enseña que antes de que pasemos el valle de sombra de muerte, primero Él confortará mi alma y nosotros podemos caminar seguro, entendiendo, mis hermanos, que Él estará conmigo. Pero sabes, el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy clara en 1 Corintios 15, no lo busquen, solamente estoy mencionando, de que la muerte es necesaria porque dice, lo que no muere
no se vivifica. Si usted no está dispuesto a morir es porque no está preparado para vivir. Y hemos aprendido justamente esta mañana con el pastor Samuel lo que significa esto, de que nacemos muertos para vivir, mis hermanos. Así que en otras palabras, esta vida, la muerte forma parte de la vida, simplemente para que sea transformada en la gloria de Cristo. Llegó el momento de la muerte. Versículo 22 dice, aconteció. Me gusta cómo Jesús usa esta palabra, resaltando que la muerte es un acontecimiento. Aconteció. Aconteció que murió el mendigo. Fíjense ustedes, en el orden de la primera observación comienza Jesús hablando por el hombre rico, pero en el segundo punto de la muerte, el que muere primero es el mendigo. Es obvio, murió el mendigo. Y dice la palabra, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice luego, y murió también el rico y fue sepultado. Claro, si nos preguntamos por qué murió el mendigo primero, es obvio. Es el que menos probabilidad de vida tiene. Seguramente el rico habrá tenido quizás una prolongada vida más que el mendigo. Simplemente, ¿por qué? Porque tenía buena alimentación, porque tenía su refrigerador con leches lactosada, o porque tenía sus proteínas para comer, o porque si estaba enfermo podía consultar a un médico y si no le era de su agrado buscaba a otros médicos, simplemente porque su posición económica lo permitía. Pero claramente vemos nosotros de que ya el mendigo delante de su casa, echado a la puerta de su casa, ya estaba enfermo, estaba llagado y estaba moribundo, estaba con hambre. Pero esto es un acontecimiento. Jesús dijo, murió el mendigo. ¿Y por qué es un acontecimiento? Porque es un acontecimiento espiritual, porque es un acontecimiento celestial. Me acuerdo haber visto un video del Dr. Adams hablando sobre los ángeles y hablando sobre la vida que continúa, esa vida gloriosa después de la muerte. Y qué lindo es saber esta realidad, hermanos, que muchas veces nosotros mismos no la tenemos presente. Que ninguna muerte de un hijo de Dios es como cualquier otra. Porque aún ángeles. Y déjenme decirle para los que dudan, yo le creo a Jesús. Porque Él dice que ángeles vinieron a llevarlo al seno de Abraham. Y saben, hermanos, esto fue algo que marcó el por qué Jesús dijo su nombre, por qué lo conocía. Porque este Lázaro era un creyente. Simplemente era un hijo de Dios. Y sí, mis hermanos, tenemos la tendencia de hacer muchas preguntas de por qué. Y entre tantos por qué nos podemos preguntarnos, ¿y por qué? Si es un hijo de Dios, tenía que ser tan pobre, tan moribundo, tan enfermo. Es como cuando alguien nace con una enfermedad o tiene una enfermedad o le toca vivir una desgracia. Hermanos, hay un texto muy claro que un día a Jesús en Juan capítulo 9 le preguntaron, Rabí, ¿quién es el que pecó? Capítulo 9 de Juan, le dice, ¿quién es el que pecó de este hombre que había nacido ciego de nacimiento? ¿Pecó este o pecó sus padres para que haya nacido así ciego? Tenemos la tendencia nosotros de juzgar o decir qué habrá hecho. Algo habrá hecho. Y la respuesta en sabiduría de Jesús dijo claramente en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay un propósito. Así que mis hermanos, este mendigo no era simplemente mendigo porque le tocó ser, sino porque era una oportunidad y un propósito planificado de Dios. Pero vuelvo a decir, si fue una parábola o si fue una historia, la enseñanza es clara.
Y la enseñanza es para que todos meditemos en esto, en que la muerte de este mendigo, la muerte de este hombre fue un acontecimiento espiritual, fue un acontecimiento celestial, porque ángeles vinieron a llevarlos al descanso del seno de Abraham. Esa muerte fue una muerte en paz, porque cada uno de los hijos de Dios, cuando morimos en bienaventuranza. Dichoso de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Pero hay un contraste aquí. Fíjense ustedes que en el versículo 22 dice que él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero sin embargo, cuando dice que murió el rico, dice que fue sepultado. Y si hay una forma de demostrar honores en este mundo a alguien que fallece es darle una buena sepultura. Se llama vulgarmente, le demos una cristiana sepultura. Es el momento en el cual se habrá dado cuenta que hasta el más delincuente es en ese momento dicho, era un pan de Dios. ¿Se dio cuenta o no? Todas las personas que mueren, ninguno es malo. En ese momento todos pueden decir qué buena persona que era. Bueno, hacía algunas fechorías, pero era buen tipo. La necesidad de la gente de encontrar consuelo cuando alguien muere es decir, ahora tengo una estrella más en el cielo. O tengo un angelito más que me protege. O que siempre desde arriba me está guiando. Usted puede verlo cuando un jugador de fútbol hace un gol. No dice, para tu gloria, Señor y Salvador Jesucristo. No lo hace. Le está diciendo a su papá, a su mamá, a su hermano, que le dio fuerzas de arriba. ¿Se dio cuenta que todos los que mueren, ninguno va al infierno? Todos dicen, ahora está en el cielo. Es una creencia popular que dentro de las sepulturas aquí en la tierra, el único motivo de llevar adelante es homenajear a aquella persona que se está yendo. Ahora, Jesús menciona que hubo sepultura para Lázaro. En la condición de mendigo e indigente, no tuvo quien lo llorase. No tuvo una sepultura. No tuvo bajo ningún concepto alguien que dijera algunas palabras. Es más, para aquella época solamente tenían sepulcros o tumbas las personas adineradas. Es el mismo Jesús que no tenía dónde poner su cuerpo y vino José de Arimatea y lo llevó a su tumba. ¿Qué hacían con los indigentes? ¿Qué hacían con los mendigos? Simplemente su cuerpo, que nadie los pedía, que nadie los lloraba, que nadie los reclamaba para ni siquiera hacerle una sepultura, honores o algunas palabras, simplemente se los tiraban a basurales y se los quemaban. El cuerpo de alguien pobre tenía ese destino. Podría decir, ¿quién murió? No sé, ahí está tirado, está quemado. Pero Jesús resalta de que el hombre rico también murió. No dice cuándo, pero es probable que no fue en el mismo día. Pero seguramente la sepultura del hombre rico fue llena de gente. Si era un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que era muy famoso, seguramente era muy influyente. Así que casi seguro de que no había faltado nadie a su velatorio. Pero recibieron sepulturas, recibieron honores, se contrataban lloronas para llorar, para hacer lamentos. Algunos funerales duraban semanas enteras. Mucha gente habrá llorado, habrá lamentado, pero saben, hermanos, por lo general son actos de mera hipocresía. Jesús en esta historia habla de dos personas con contraste de vida y dos personas que mueren en forma diferente. Pero si usted se da cuenta, es como que el Señor corre un velo y Él relata algo que ninguno pudo ver o decir o imaginar.
No voy a entrar en el tema de los detalles de lo que pasó allí, porque quiero hablar del desenlace, de la importancia del Evangelio, de la importancia de la fe y de la importancia de obedecer al llamado. Pero saben, aquí la escena cambió totalmente. Cambió abruptamente, porque lo que aparece desde el versículo 23 son los dos lugares diferentes. Son dos destinos diferentes. Aparece aquí el destino del rico y luego aparece el destino de Lázaro. Y si nos podemos ver nosotros el versículo 23, que habla que cuando el rico murió y fue sepultado, mientras aquí estaba recibiendo los honores y palabras bonitas de la gente, su confort, su comodidad, sus lujos, sus placeres, todo acabó. Todo lo que él podía tener, todo lo que él podía haber logrado, todo lo que él había disfrutado, se terminó en un momento. La palabra dice, alzó en el Hades sus ojos, vio su nuevo lugar, vio su condición, vio dónde estaba y no era para nada agradable, no era nada de lo que él estaba acostumbrado a vivir. Ese lugar no es un invento porque es dicho por los labios del que es la verdad. Jesús es la verdad. Y la Biblia habla de una realidad, así como hay un cielo, hay un infierno. Así como hay un lugar de gozo y de gloria, hay un lugar de tormento, mis hermanos. Y saben, esto no solo debe llevarnos a nosotros a entender el mensaje, sino también a cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de hablarles a aquellos que aún no se arrepintieron. Empezando por tu propia familia. Empezando por tus hijos, padres. Empezando por la gente con quien tú te relacionas todos los días. A quienes deben saber. Porque el Señor planificó todas las cosas en forma perfecta. Como dice la Escritura, todo en su tiempo. Y la muerte va a llegar en cualquier momento. Y la muerte es el fin de las oportunidades. Hoy, dice la palabra, es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Es allí cuando nosotros podemos ver que Jesús habla acerca de que este rico había cambiado abruptamente su situación. Ahora estaba en el Hades, alzó sus ojos y estando, como dice, en tormentos, vio de lejos a Abraham y ¿a quién vio? ¡Wow! ¿Lo reconoció? ¿Quién sabe si este mendigo a quien él no lo estimaba o no le importaba, quién sabe si el motivo de este mendigo, que Jesús le llama Lázaro como un escogido, quién sabe si él le predicaba, quién sabe si él le testificaba, porque primero lo conoció, supo que el que estaba allí era Lázaro. Y es él en tormento que comienza a decir claramente que estaba padeciendo. Así que ya no había más confort, no había más placeres, no había lujos, no había comodidad. Todas estas cosas pertenecen al regalo de la gracia común de Dios para todos, aún hasta los pecadores. Porque ¿qué es el infierno? Es justamente la ausencia de la gracia y la misericordia de Dios, donde la ira de Dios se manifiesta con justicia. Dos vidas diferentes, dos muertes diferentes, dos lugares diferentes. ¿Cómo estaba Lázaro? Ahora Lázaro estaba libre. Estaba libre de sus llagas, de su enfermedad, de su dolor.
Lázaro estaba totalmente libre de todo lo que padecía en este mundo. Ya no estaba solo, olvidado, tirado, con compañías de perros. Ahora él estaba en una familia celestial. Él estaba ahora a los brazos del Padre. Lázaro es aquel a quien mismo Abraham, en esta historia, Jesús dice, ahora está siendo consolado aquí. Está recibiendo consuelo. Y saben, no hay nada más hermoso para un hijo cuando tiene pesadillas, o cuando tiene miedo de una tormenta, o cuando un perro quiere morderlo y encuentra los brazos de su papá y que lo abraza a su pecho. Y sentirse seguro, sentirse protegido. El salmista dice, como un niño recién destetado de su madre, así estoy yo. Mire, cuando usted ve a un bebé siendo amamantado, es el lugar más seguro para él. Aunque haya un tsunami o un tornado, pase lo que pase, el bebé está en los brazos de su mamá y está siendo satisfecho. Hermanos, es el cuadro en el cual nos habla de lo que significa estar en la gloria. Y como dijo el pastor Samuel, no hace falta morirse para empezar a sentir ya mismo lo que significa tener a nuestro Dios. Jehová Dios es nuestro Padre. Pero aquí encontramos nosotros un contraste. El que sufría ya no sufre más, está en consuelo, en gloria, en felicidad perfecta. Y el que gozaba de los deleites y confort y lujos, ahora está atormentado. La cuarta observación que quiero hacer es justamente resaltar la importancia de la palabra, del Evangelio. La importancia de oír y creer con fe. Y la importancia de obedecer al llamamiento del Evangelio para ser salvos. Si tuviéramos que hacer en esta mañana, en los que están presentes aquí, preguntarles cuántos quieren ustedes estar en el cielo con el Señor, yo creo que nadie dudaría levantar las manos. Y si saldríamos a la calle a preguntar a la gente si quiere estar en el infierno o en el cielo, quizás las encuestas serían un poco más complicadas porque en esta era la gente ya ha dejado de creer, cree que todo es verso y es mentira. Pero todavía hay un alto porcentaje que dice, no, yo voy al cielo. Si tan solo nos diéramos cuenta, hermanos, que la iglesia tiene 2000 años de una orden dada por nuestro Rey y General, el Señor Jesucristo. Él dijo, vayan bajo mi poder de mi nombre y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan hasta lo último de la tierra. Enséñenle. Y saben, hermanos, mientras más tiempo ha pasado en la historia, más se ha desvirtuado el Evangelio. Más ha perdido el poder porque ya no era el Evangelio de Jesucristo, sino que era un Evangelio adulterado. En algún momento prediqué sobre el Evangelio de la serpiente en Edén. No morirás, serás como Dios. Y la gente lo único que quiere es ser ahora enriquecido. Ahora quiere confort, ahora quiere felicidad, ahora quiere sanidad, pero no piensa en un futuro. En el diálogo que Jesús desarrolla en esta historia, que tuvo Abraham y este hombre rico, o ex hombre rico. Porque Lázaro no habló nunca. O Jesús mostró en esta historia que nunca Lázaro expresó palabras. Pero por los dichos del rico, es casi seguro que Lázaro le predicaba. Porque ¿qué dice el diálogo? Si ustedes se dan cuenta, cuando empieza este diálogo, dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Presta atención. Todavía allí seguía pretendiendo tener sirvientes. Todavía allí creía, aunque sea un poco de agua mojada en sus dedos para saciar mi sed. Abraham le habla de la imposibilidad de tener un encuentro cruzado. No es posible. Le dice, acuérdate que tú recibiste todos los bienes en tu vida y él los males. Pero ahora tú eres atormentado allí y él es consolado aquí. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que alguien que sufre ahora es consolado y alguien que recibió bienes y placeres ahora es atormentado? ¿Cuál es el acto de justicia? ¿Qué es lo que Jesús quería transmitir a ese auditorio de gente, pecadores y fariseos? Jesús estaba mostrando que después de la muerte ya no hay posibilidad de un trueque. Ya no pueden pasar de acá para allá o de allá para acá. No se puede. Pero algo pasó. Versículo 26. Además de esto, una cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dijo? No pueden. Es imposible. No se cambian las cosas después de la muerte. Y allí vemos que es el hombre rico en tormentos que le dice, entonces, ya no lo hagas por mí, si no se puede. Fíjense, versículo 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que haga ¿qué cosa, Lázaro? Lo que sé que él hace. Y yo no lo escuché. Para que Lázaro testifique. ¿Que testifique qué? ¿Será algo que Lázaro le decía y sin embargo él lo menospreciaba? Porque se ve que claramente el rico sabía cuál era el mensaje que tenía Lázaro, porque ¿qué es lo que hace referencia? Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero más abajo vemos nosotros en el versículo 30 que el tema de la predicación de Lázaro era que él quería que vaya a la casa de su padre y les hable a sus 5 hermanos. Versículo 30 le dice, para que se arrepientan. Y el mensaje es ese, el arrepentimiento, mis hermanos. ¿No quieres ir a ese lugar de tormento? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿No quieres ir a ese lugar de tormento eterno, al infierno? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero fíjense ustedes, en ese punto vemos aquí esta importancia. Primero, la urgencia. Padre, te suplico, envíalo a Lázaro, envíalo ahora a la casa de mi padre. ¿Para qué? Para que ellos también no vengan a este lugar. ¿Podemos ver nosotros la dimensión de este relato? Jesús, el que todo lo sabe, estaba corriendo el velo. Estaba abriendo una cortina, estaba diciendo algo que nadie sabe. Y él estaba diciendo, el lugar a donde van todos los que rechazan el Evangelio es un lugar de tormento. Es un lugar terrible. Es el infierno preparado para Satanás y todos los que aborrecen el Evangelio de Jesucristo. Es el lugar, y no es un estado espiritual. Es un lugar porque Jesús menciona de que este hombre necesitaba que sus hermanos no vayan a ese lugar. También la importancia. ¿Cuál era la importancia? Que le testifiquen. Envíalo para que le testifique.
Les aseguro, hermanos, que si usted recibe esta enseñanza como de parte de Cristo para todos nosotros, cuando usted visite a un pariente, cuando visite ahora a su padre o a su madre si no conocen a Cristo, o a alguno de sus hijos, sepa que usted tiene el Evangelio de Jesucristo para testificarle, a fin de que la muerte no lo sorprenda sin la oportunidad de haber creído y vayan a ese lugar de tormento. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo. Pero también encontramos nosotros el poder del Evangelio, el poder de la palabra. En ese diálogo, en esa súplica, en ese clamor, porque saben, hermanos, yo me expresé mal, no fue un diálogo, fue gritos desgarradores, de súplicas. Lean conmigo la respuesta. ¿Qué hizo o qué le dijo a Abraham para que escuchase cuál era el pedido de aquel hombre rico que envíe a Lázaro? Versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En respuesta de que alguien no vaya a ese lugar de tormento, ¿cuál es? Oigan lo que dice Moisés, oigan lo que dicen los profetas. Pero naturalmente podemos encontrar nosotros de que Moisés ya no estaba en ese momento del contexto, ya estaba muerto. Y los profetas, el último fue Juan. Hermanos, ¿a qué hace referencia? Justamente el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. El mismo Jesús hablándole a dos discípulos que descendían desilusionados de Emaús, de Jerusalén hacia Emaús, que tenían velados sus ojos. Es allí donde Jesús, versículo 27, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Jesús está haciendo referencia en esta historia que Abraham le dijo: si no quieres que vayan a ese lugar de tormento, ve a las Escrituras y dile todo lo que la Escritura habla de Cristo. Y dile cómo y qué hizo Cristo para que no vayan a ese lugar de tormento. Hermanos, todavía hay personas en el siglo XXI que siguen pensando como este hombre que estaba en tormento. No, le dice. Fíjense ustedes la respuesta, 30. No es suficiente que le prediquen el Evangelio. No, necesitan ver milagros. ¿Sabes si alguien viene de los muertos? Todos van a creer. Ese es el gran problema de cantidad de predicadores que ofrecen a un Cristo milagrero. Y creen que la palabra de Dios no tiene poder y necesita una ayuda extra. A ver si traemos un muerto y lo resucitamos para que la gente crea. La Biblia dice, Jesús dijo en esta historia, ni aunque vean a alguien venir de entre los muertos, no van a creer. El evangelio falso es mostrar milagros, señales que también Pablo dice que Satanás lo hace con un poder engañoso. Hermanos, yo creo en los milagros, que se llama providencia de Dios. Yo creo en el poder de Dios y hacer lo que Él quiera hacer. Pero ¿sabe dónde está todo el poder de Dios? Romanos 1, 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No le dijo que venga alguien de los muertos. Seguro que se van a arrepentir. Han pasado décadas y décadas y décadas
de ver milagros, milagros y milagros. Llenamos todas las radios de todo tipo de testimonio de milagros. Pero ¿quién habla del arrepentimiento de sus pecados para vida eterna? Es el evangelio que se debe predicar. Es el evangelio bíblico, hermanos, porque Cristo no es el genio de la lámpara para frotarle y pedirle nuestros deseos. Ayer escuchamos que hay una orden de parte del Señor. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. No es un pedido, es una orden. Tú debes arrepentirte, te lo manda Dios. Y en la conclusión, nosotros vemos que Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿de quién hablan ellos? De Cristo. Si no oyen el evangelio de Jesucristo, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten de los muertos. Tampoco. ¿Por qué? Porque la fe no es de ustedes. Es un regalo de Dios. La fe te la regala el Padre para que puedas creer. Y el arrepentimiento te lo regala el Padre para provocar esa genuina conversión para vida eterna. La única forma de recibir salvación, lo dijo Pablo, quiso Dios salvar por las locuras del Evangelio. Es predicar la palabra. A veces pensamos que va a ayudar a alguien a ver un milagro. Probablemente Dios hace lo que quiere, pero es el Evangelio. Es la importancia de predicar la palabra. ¿Quién tiene a Moisés y los profetas aquí? ¿Se anima a levantar la mano? Muy bien. ¿Lo tiene acá? ¿Lo tiene acá? Ella habla de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Ahora le toca a usted. No es por cosas extraordinarias. Es el poder de Dios ya revelado en la palabra. Pero para que tú evangelices con la palabra, debes creer la palabra. Debes vivir la palabra y debes poner en práctica la palabra. ¿Eres tú una persona que llevas el evangelio a otros? La Biblia dice que Dios te salvó para eso, para que anuncies las virtudes del que te salvó. ¿Eres tú una persona que en verdad sientes el dolor por los que no creen? ¿Saben, hermanos? La gente en este mundo sueña con poder comunicarse con algún familiar muerto. ¿Sabían eso? Sí. Por eso es que todavía le siguen escribiendo por Facebook al tío que está muerto, al padre que está muerto. Sí. Por eso es que la gente aún dentro de su cosmovisión y dentro de su misticismo, o tal vez influenciado por el dolor en su corazón, es necesario de sentir una señal como que su presencia está aquí. Y hasta hay algunos cantantes cristianos que con una canción le dicen, no llores por mí, estoy bien. Hoy yo estoy en un lugar tan lindo. Alma pura. Necesidad de saber qué hay en el más allá. Mire, no necesita de ninguna señal de un muerto. Jesucristo le está diciendo aquí. ¿Qué más necesita para convencerse que el que se muere sin Cristo está en tormento? Vaya y háblele a esas personas. Háblele a todos los parientes y amigos y a todos. Háblele de Cristo ahora. Porque es importante el Evangelio para que crean y obedezcan el llamado a fin de que no vayan a ese lugar, sino que sean consolados con Cristo para siempre.
Bueno, el pastor Walter siempre me observa que no sé rematar los mensajes, así que le dejo a su criterio. Vamos a orar. Estamos en tiempo de terminar. Que el Señor nos bendiga. Creo y tomo la palabra y el deseo de mi hermano Samuel de que comience algo, un avivamiento. Y creo que el avivamiento se trata solamente de dejar que Dios obre. Lo dejemos a Él. Y creo que comienza con uno, atreviéndose, investido y lleno del Espíritu Santo, a predicar la palabra. Es un sacerdocio de todos, no de algunos. Oramos. Dios Padre Celestial, toda sea la gloria para ti, la alabanza y los méritos para nuestro Salvador Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte. Sí, Padre, sé que hay cosas difíciles en este mundo. Sabemos que no es fácil ser hijo de Dios en este mundo. Si a tu propio Hijo amado sufrió y padeció en este mundo, ¿qué más nosotros? Pero Padre, qué hermosa historia planificaste antes de la fundación del mundo, de que los que lloran y sufren aquí serán consolados y reinarán en gozo contigo en la gloria. Así que, ¿qué es comparado a la vida que vivimos aquí, comparado con una eternidad de gozo? Señor, impúlsanos a predicar tu palabra y a hacer la obra que Cristo quiere que hagamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer la voluntad del que nos envió. Amén. Que el Señor les bendiga.